exclusivo. Se viene la marcha, ni una pyme menos. Inflación, dólar, tasas de interés por las nubes. A ver, la crisis está golpeando al sector productivo, pero el rubro o el sector, el área que más está pagando el costo de la crisis, sin duda, son las pequeñas y medianas empresas. Tenemos a dos representantes, dos referentes de este sector, precisamente. Leo Wilansky, Héctor Díaz, gracias por estar aquí en Crónica. Se viene la marcha en abril próximo. ¿Cómo va a ser? Las características de esta marcha, el día y cuáles son los sectores convocados. Sí, primero lo que hay que decir es que el 6 de diciembre del año pasado, más de 600 pymes en el Congreso de la Nación pidieron la declaración de la emergencia para el sector a nivel nacional. A partir de ese encuentro, sobre todo diputados del sector sindical, se empezó a gestar con 8 entidades empresarias esta marcha federal en defensa del trabajo y la producción que originalmente iba a ser para el 1 de marzo, con el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica y el sindicato ESMATA. Y después se abrió la oportunidad de que se adhiera a la CGT. Se realizó una reunión la semana pasada. La CGT finalmente decidió plegarse a esta iniciativa, algo que la verdad que nos llenó de expectativas a la pequeña y mediana empresa porque se habló de una marcha contundente con todos los sindicatos haciendo foco en las pymes y en los trabajadores para la primera quincena de abril. La fecha tentativa hoy es 4 de abril. 4 de abril. Pero el marco de esta movilización primero se planteó para hacerlo en el rango de la primera quincena. Y además, estoy pensando, Leo, también de alguna manera algo inédito porque van a marchar empresarios y trabajadores, o sea, las empresas que van a tener el acompañamiento de la CGT por primera vez. Ante la difícil situación que estamos atravesando hoy el sector, lo importante, y creo que quedó plasmado en ese encuentro, es que la CGT entendió que la agresión, los despidos masivos, las suspensiones en toda la industria que hay, sea empresa chica, mediana o grande, no tiene nada que ver con el pequeño y mediano empresario, tiene que ver con la política que nos agrede. Así que estamos siendo los dos actores agredidos por estas medidas que impulsa el Gobierno Nacional. Perfecto. Héctor, ¿cuántas empresas cerraron en los últimos tiempos? Nosotros tenemos datos duros. Hoy están cerrando unas 40 empresas diarias. Sobre un relevamiento... 40 empresas. Sí. Okay. O sea, cantidad de gente desocupada, porque en cada empresa depende de la cantidad de trabajadores. Y todos los días ves que permanentemente aparecen comunicados de empresas que están suspendiendo, que están cerrando. Sí, está a la vista, se ve todos los días. Sofi. Locales vacíos también, muchos que estaban alquilados, que están en alquiler. Sabemos de esta crisis, de la marcha que se va a realizar en el día de hoy. ¿Es difícil afirmar o se puede decir que estamos peor que en el 2001? No se escuchó. ¿Estamos peor que en el 2001? Sí. Sí, definitivamente es una crisis que va a terminar superando la del 2001. Claro. A ver, el tema de las pymes por ahí la gente no lo sabe, pero son los que generan, diría cuánto, el 70, 75% de las fuentes de trabajo. Es el sector más productivo. Así es. Digamos. ¿Y por qué es el más afectado, digamos, además de las tasas, del dólar, de la inflación? Digo, también la presión tributaria es muy importante y nunca hubo una reforma en ese sentido. Bueno, precisamente la ley de emergencia PYME está solicitando este tipo de enmiendas, ¿no? Como para parar esa resolución, solicitar la suspensión de los juicios de ejecución fiscal, los embargos y otras medidas cautelares y solicitar prórrogas, porque es asfixiante la presión fiscal. Está bien. A ver, Leo, entonces si tenemos que resumir, digamos, las consignas que ustedes están reclamando concretamente al Gobierno Nacional. Una baja de la presión tributaria. Sí, más que baja de la presión tributaria, le estamos pidiendo al presidente que deje de aumentar los impuestos. Porque nos prometió que no iba a aumentar los impuestos y lo que pasó el año pasado es que hubo mayor recaudación por aumentos a los impuestos internos y a las exportaciones. No, impuesto a la exportación de bienes industriales. Después, retrotraer las tarifas al 1 de enero del año 2018, que son precios hoy razonables. Los que están elucubrando en la Secretaría de Energía van a ser impagables, nos van a seguir enviando al abismo. Después, algo que es urgente
es la suspensión de los embargos de la AFIP a lo largo y ancho de la Argentina, que está haciendo estragos. Ante la agresión de la política económica, la empresa empieza a titubear, empieza con un problema financiero, tiene problemas para hacerse cargo de los impuestos y atrás viene la AFIP para justiciarnos como si fuésemos delincuentes, cuando en realidad somos empleadores, muy bien vos lo dijiste, de 7 de cada 10 trabajadores registrados. Entonces, esas 3 medidas son centrales para que por lo menos cortar la sangría esta que estamos viviendo en la Argentina. Carlos. Porque justamente lo que más perjudica a las pymes hoy es el aumento de la inflación, la baja del consumo y obviamente también el aumento del dólar. Porque según las pymes, ese dólar podría estar para fin de año cerca de 70 pesos. ¿Esto es así? Nosotros relevamos 575 empresarios de 20 provincias y el 55% respondió que es posible que el dólar esté a 75 pesos hacia fin de año, pero el dato político importante es que no creen que el gobierno tenga espalda para resistir una corrida cambiaria. Entonces nadie sabe cuánto va a finalmente terminar el dólar a partir de una corrida como la que pasó el año pasado, que empujó el dólar un 50% más. Claro. Normalmente una pyme, ¿cómo se considera pyme? Pequeña y mediana empresa. ¿Hasta cuántos empleados? ¿Cuál es el mínimo y el máximo de empleados? Mirá, la escala es por facturación en general, no es por... no por cantidad de empleados. No por cantidad de empleados, pero yo te puedo decir que hay 605.000 empresas en Argentina, de las cuales 600.000 tienen menos de 200 trabajadores. Así que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas. Claro. Ahora, ¿hay diálogo con el gobierno? El gobierno no escucha, no le interesa escuchar voces disidentes. Cuando le dijimos en la puerta del Banco Central a Sturzenegger que las LEBAC no iban a resolver ni el precio del dólar ni la inflación, nos acusaron públicamente de llorones el ex ministro de Desindustrialización, Francisco Cabrera. Entonces, imagínate que en cada medida que fueron tomando, nosotros le fuimos diciendo que no es por ahí. Sin embargo, que recorrimos ya 3 años y siguen haciendo oídos sordos. Por supuesto, a las voces que son disidentes, porque con la Unión Industrial se juntan todas las semanas a cenar, a comer, pero después no terminan resolviendo nada, porque las pymes industriales se siguen fundiendo. Vos viste que suspenden no 10 trabajadores, 500 trabajadores. Sí, eso te iba a decir, sobre todo las industriales y bueno, las de servicios. ¿Cómo están? ¿Están en la misma situación o un poquito mejor? Héctor. Y las de servicio van de la mano de las industriales, ¿no? Los servicios postventa se van cayendo también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de empresas? A ver. Y si te fijas en la industria automotriz, todo lo que es postventa, con las bajas, ha sido público. Este fin de semana han caído las ventas de enero en un 50%, en un 40%, en el mes de febrero. Y obviamente la de servicios se retrotrae. Claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que muchos se asustan cuando algunos proponen, por ejemplo, subsidiar a determinado sector. Digamos, esa no es tampoco la solución, pero tampoco perjudicar tan fuertemente al sector productivo, que es el motor de la economía, en definitiva. Uno empieza a pensar cuáles serían las variables que pueden solucionar esto, ¿no? Porque por donde mire te golpean de todos lados. Mirá, lo que nosotros necesitamos es vender. O sea, necesitamos demanda. Necesitamos que los trabajadores tengan plata en el bolsillo. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque también me imagino que un gran enemigo de ustedes es toda la economía en negro. Digamos, hay una competencia desleal también muy fuerte en este sentido, los que no facturan. La política económica es nuestro enemigo. No tiene nada que ver si un empresario o un vivo busca evadir impuestos. Eso no afecta a la macro del país. Una salada, por ejemplo, te digo. Está bien, pero el Estado tiene todos los instrumentos para resolverlo. ¿Por qué no lo resuelve, lo de la salada? Por supuesto que hay que trabajar en blanco, pagar los impuestos, las cargas sociales, eso no se discute. Pero hoy estamos siendo arrojados a ese abismo de la informalización, porque vos tenés a cargo tuyo 10 trabajadores. El momento más duro de un empresario es decirle a fin de mes que se tienen que ir a su casa. ¿Vos qué crees que hace un empresario entre mandarlos a la informalidad y seguir trabajando 6 meses más o decirle a todos hasta acá llegué, váyanse a su casa? Prefiere informalizarse. Entonces, a veces hay que tener claridad sobre la situación. No es solo, valga la redundancia, blanco o negro. Lo que estamos siendo agredidos es por la política económica. No hay venta. Los trabajadores no tienen plata en el bolsillo y me parece que eso para el gobierno nacional es fácil revertirlo. Lo que pasa es que no quiere, es deliberado la iniciativa
esta de reducir el famoso costo argentino. Se redujo el costo argentino, se bajó a la mitad el salario de los trabajadores industriales. Sin embargo, ¿reactivó o se deprimió? ¿Y cómo influye el tema de la famosa industria del juicio laboral? Mirá, se han impulsado algunas iniciativas. Este es el peor de los mundos para las pymes, ¿no? Porque cuando vos no podés empezar a pagar impuestos, tampoco tenés problemas con los pagos de salario. Y ahí vienen la demanda y también vienen los vivos que quieren lucrar con las pymes y con los trabajadores, saber qué le pueden sacar a los empresarios que tienen que despedir o que tienen que suspender. Por supuesto que es una práctica que no se resolvió totalmente en este periodo y que hay que atender, pero tiene que ver con la agenda puntual del sector, no con la macro que nos está atravesando en todo el país. Perfecto. ¿Sofía? Con la marcha, ¿qué es lo que se espera? ¿Con qué optimismo se puede mirar? ¿Hay esperanza en cuanto a la economía? Mirá, Héctor Daer planteó en el encuentro que lo más importante es que la gente comprenda por qué estamos haciendo ese reclamo, que es por el trabajo y por la producción nacional. Claro. Si no se instala eso y se terminan instalando nimiedades como a veces pasa en la marcha, tal cortó, tal no marchó, tal se le pegó a uno, tal le pegó a otro. Si la gente no se apropia del reclamo que es genuino, porque somos los que estamos siendo agredidos, vamos a fracasar en ese intento. Ese es el objetivo. Tal cual, defender la fuente de laburo en definitiva. Sí, por supuesto. Como sociedad, digamos. Bueno, entonces, reiteramos tentativamente, la marcha será el próximo 4 de abril. Las pymes acompañadas con un fuerte respaldo de la Confederación General del Trabajo. Leo, Héctor, bueno, los abrazamos, los acompañamos en este reclamo. Aquí tienen las puertas abiertas y gracias por haber estado aquí hoy. Gracias a ustedes.